Ok, ponga su mano derecha en su corazón y diga: mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios. Una vez más, mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios. Amén. Cuando estaba trabajando esta serie de mensajes acerca de la historia de la iglesia, se me atravesó el Día del Padre y dije: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Interrumpo la serie o le sigo, verdad? Y entonces, revisando ahí un poco toda la historia de la iglesia, encontré una razón por la cual seguir predicando hoy sobre la serie Historia de la Iglesia. Y encontré ahí algunos hombres que causaron un impacto en su historia, en su momento de la historia. Todo hombre marca la historia de su familia. Todo hombre tiene la oportunidad de marcar para bien o para mal la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, de su esposa y de toda su familia. Y todos tenemos la opción de escoger cómo queremos pasar en la historia de nuestros hijos y de nuestra familia. Si queremos pasar en la memoria de ellos como un hombre de Dios, como un hombre que marcó valores cristianos, como un hombre justo, ecuánime, espiritual. Tenemos la oportunidad inclusive de corregir nuestros errores pidiendo perdón, diciendo: perdón, porque me equivoqué, esta parte de mi vida me causa dolor y vergüenza, pero retomo el camino para marcar el camino, para marcar la vida de las siguientes generaciones. Además de eso, hay un mundo alrededor de nosotros, amigos, familia, compañeros de trabajo, iglesia, vecinos, a los cuales tenemos la oportunidad de, como hombres, impactar sus vidas. Nunca es tarde para asegurarnos de estar haciendo lo correcto en el mundo que nos rodea. Así que quiero hablarles de esa parte de la historia de la iglesia cristiana donde hubo hombres que marcaron la historia de ella. La iglesia que Jesucristo fundó, la fundó con los discípulos, luego tuvo más de 100 discípulos y una multitud de ella, de hombres y mujeres, gritaban alrededor de él cuando iba entrando a Jerusalén en el domingo de Palmas, el domingo de Ramos. Le iban gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de eso, Jesús muere en la cruz del Calvario, hace un llamado a sus discípulos en Mateo 28:19 y les dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¡Aleluya! Derrama su Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, y a consecuencia de ese derramamiento del Espíritu Santo, 3,000 personas vienen a los pies de Jesucristo por la predicación de Pedro. Hijo, dame más volumen para no gastarme tanto mi voz, por favor. Y después de eso, en capítulo 3 sucede un milagro. Un hombre es sanado en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. 5,000 personas vienen a los pies de Jesucristo, y para los años 300 hay ya más de 40 millones de cristianos alrededor del mundo. ¡Gloria a Dios! Conocido. Y así forma Dios una iglesia. Y luego esa iglesia tiene sus dificultades, esa iglesia tiene sus momentos difíciles de persecución. Las semanas pasadas, las 2 semanas pasadas, hablé un poco de la persecución que vivieron los cristianos. Hablé del precio que tuvieron que pagar, pero además de una persecución
externa, violenta por parte de emperadores como Nerón en Roma, de parte como de Decio, de parte de Diocleciano en los años 200, también la iglesia tuvo que enfrentarse con la realidad de ataques internos, ataques diabólicos, que fueron muchísimo más agresivos y estuvieron a punto, así de cerquitas, de destruir la iglesia. Y fueron ataques intelectuales, y fueron dos tipos de ataques vinieron sobre la iglesia. Número uno, vino un ataque popular. La gente empezó a juzgarlos, les decía a los cristianos, porque se llamaban hermanos, ¿verdad? ¿Todavía nos decimos hermanos o no? ¿Sí? El asunto, yo ya no quiero decirle hermano a nadie, me estoy tratando de quitar ese vocabulario. Le voy a decir por qué, ¿ok? Porque muchas veces lo uso como pretexto de no saber el nombre de la persona. Digo, hermana, así es de que ahora lo he cambiado y ahora le quiero llamar por su nombre. Yuli, Gina, Miguel, ¿verdad? Asegurarme que cada quien, en lugar de decirle hermano o hermana, porque uno entra en la pereza, ¿verdad? Pero anyways, aquellas personas se llamaban hermanos, se reunían. Y en aquel tiempo era muy común, yo creo que aquellos hermanos podrían haber sido muy buenos mexicanos. Era muy común que compartían siempre alimentos. Se reunían y compartían el alimento juntos, disfrutaban como una familia. Y entonces la gente, cuando los observaba, ¿verdad? La comida de traje, yo traje frijoles, yo traje taquitos, yo traje tortas, yo traje pastel. Les voy a despertar un poquito el hambre para que se vayan para el comedor ahorita, ¿verdad? Y entonces llegaban, se reunían, oraban, cantaban, adoraban al Señor, convivían entre ellos, comían juntos y se llamaban hermanos. Y entonces el populacho no tardó en imaginar cosas y decir que se reunían y que hacían orgías y que se estaban casando entre hermanos de sangre, y que se casaban hermanos con hermanas, porque espiritualmente se llamaban hermanos como iglesia de Cristo. Y ese tipo de situaciones las empezó a vivir la iglesia cristiana en aquel tiempo, y empezaron a ser criticados por cosas que no son verdad. ¿Cuántos saben que la gente realmente no sabe lo que sucede aquí dentro de la iglesia? Y hay gente que le tiene miedo venir a una iglesia cristiana, le tiene pavor ir a una iglesia cristiana, porque les han dicho cosas. Y les han dicho que, oiga, y luego que los pentecostales agarraron muy mala fama en tiempo pasado porque hacían cosas raras. Y nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Y la gente asume que porque somos pentecostales andamos brincando como changos por todas las mesas y las sillas, y que andamos haciendo cosas ahí raras, misteriosas, ¿verdad? Pero en realidad no saben. Que vengan a ver la iglesia, verán qué linda iglesia. Tenemos una linda iglesia. Alguien dígame. Dele un aplauso a la iglesia, vamos. Dele un aplauso a la iglesia, amén. Porque somos gente, diga conmigo, somos gente normal. ¿Verdad? Pero empezaron a ser juzgados, no sabían lo que sucedía allá adentro, pero bastaba que viniera doña Panchita, ¿verdad? Doña Panchita, y dijera, no, pues quién sabe qué harán allá adentro, se dicen hermanos, de seguro están. Empezaron a ser juzgados, empezaron a ser criticados con cosas tan graves como decían, como hablaban de compartir el pan. Y se hablaba en ese tiempo mucho del niño Jesús. Entonces no hubo quien, a la señora chismosa del barrio. Siempre hay una señora chismosa en los barrios. Ahora sí le salió el amén, ¿eh? Pero siempre hay una señora chismosa en la familia, siempre hay una señora chismosa en todos lados, ¿no es cierto? Y yo no sé a quién se le ocurrió en aquellos años de decir que hablaban de un niño y que hablaban de pan. Escuche, lo que le estoy diciendo es verdad, está registrado en los libros de la historia. Entonces alguien los acusó
de que agarraban un niño, lo ponían en un pan grande, y entonces que venía alguien o alguno nuevo de visita y lo obligaban a partir el pan con el niño adentro. Es absurdo, ¿verdad? Pero la gente que no sabe es capaz de inventar cualquier cosa en contra de la iglesia. Y un montón de cosas empezaron a salir en contra de la iglesia. Pero no solamente en lo popular, no solamente la señora chismosa del barrio, doña Petra, ¿verdad? No solamente doña Petra, sino que los intelectuales empezaron a atacar la iglesia y empezaron a decir cosas en contra de la iglesia y empezaron a mirar a los cristianos como ignorantes. ¿Sabe que todavía hasta el día de hoy hay gente que quiere insinuar que los cristianos somos personas ignorantes porque creemos en Dios? Eso es ignorancia. No lo digo por soberbia, pero me siento con cualquiera de ellos a platicar de una manera intelectual, de una manera inteligente, a hablar de la existencia de Dios. Porque el cristianismo no es ignorancia. El cristianismo, le voy a decir las palabras de mi Señor, es vida y vida en abundancia. Eso es cristianismo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Entonces la iglesia empezó a vivir esa clase de ataques. Celso escribió en aquel tiempo, dijo: en algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana, con trapos, a zapateros, es decir, a las gentes más incultas e ignorantes. Así trataban a la iglesia. Hello. Porque lo que el diablo quiere es minimizar a la iglesia de Jesucristo. Celso, Frontón y otros escribieron: el Dios de los judíos y cristianos es un Dios ridículo, dijeron. Por una parte dicen que es omnipotente y que es el ser supremo que se encuentra por encima de todo, pero por otra parte le describen como un ser curioso que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que está en todas las casas, viendo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Esos eran los escritos de los intelectuales en contra de los cristianos en aquel tiempo. Uno más. Celso llega hasta decir que Jesús era hijo ilegítimo de María con un soldado romano. Aquellos hombres intelectuales que empezaron a atacar a la iglesia y acusarla de ignorante dijeron: si de veras era Dios o hijo de Dios, ¿por qué permitió que lo crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿Por qué no desapareció cuando iban a clavarle? Porque Jesús estaba entregando su vida voluntariamente por la salvación de la humanidad. Por eso. Amén. Pero la iglesia empezó a vivir eso. Respecto a la resurrección decían: ¿cómo han de resucitar aquellos cuerpos que han sido destruidos por el fuego o devorados por los peces o las fieras? Irá Dios por todo el mundo recogiendo, uniendo los pedazos de cada cuerpo. Se les acusaba de ser ateos por no adorar a los dioses de los griegos. Atenágoras, un defensor de la fe cristiana, les responde: yo no adoro al instrumento, sino al que presta la música. Alguien dígame. Sí. En mexicano diría: a mí no me gusta, ¿para qué andar por las ramas estando el tronco tan grueso? ¿Verdad? ¿No es cierto? O en mexicano diría: ¿para qué dar tantos brincos estando el suelo tan parejo? ¿Por qué andar adorando una imagen si puedo ir directamente a Jesucristo? ¿Por qué tengo que estarle pidiendo a alguien que no sé ni siquiera dónde está, ni siquiera sé si se fue al cielo o no? ¿Por qué voy a andar por las ramas si está el tronco bien grueso? Si Él me dio acceso a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario directo al Padre, ¿por qué necesito un intercesor? Si yo tengo un intercesor único que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Ante la burla sobre creer en la resurrección, les respondieron a los hombres cristianos: si creemos que Dios ha hecho todos los cuerpos de la nada, ¿por qué no hemos de creer que pueda reconstruirlos de nuevo? Alguien diga amén. Pero el ignorante, ¿verdad? El ofuscado que está herido, que no quieren realmente reconocer a Dios, se prefiere imaginar a Dios juntando huesitos, ¿verdad? De acá y huesitos de allá para resucitar un cuerpo. Dios no necesita hacer eso. Dios le dijo al profeta, lo puso en medio de un valle de huesos secos y le dijo: háblale a los huesos secos. Háblale a los huesos secos. Y si Dios a un hombre le dijo: háblale a los huesos secos, y este hombre le habló a los huesos secos, y los huesos secos, dice, se empezaron a juntar unos con otros y les empezaron a subir tendones y músculos y piel. Si Dios hizo eso a través de un hombre, ¿qué es lo que puede hacer Él? Lo que Él quiera. ¡Aleluya! ¿Ah? Ante esas situaciones se levantaron hombres. Diga conmigo, hombres. Ahora, yo quiero que me disculpen las mujeres porque hoy voy a hablar de los hombres, pero es que es Día del Padre, yo no tengo la culpa. Pero me llama mucho la atención, a lo largo de la historia, la función que ha tenido el hombre en la relación de Dios con la humanidad y la humanidad con Dios. Al primero que Dios formó fue a un. ¿Sí? Ahora, yo sé que esto me expone a que las mujeres me van a bloquear en Facebook. No me van a dar de comer. Pero déjeme resaltar esas verdades. No con esto dejamos a la mujer al lado. No con esto la vamos a minorizar o decir que es inferior que el hombre. No, no, no. Pero déjeme resaltar algunas verdades. Al primero que Dios formó fue a un hombre. Al primero que Dios llamó: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, fue a un hombre. A los que Dios llamó sus tribus fueron hombres. 12 hijos de Jacob, de donde toman nombre las 12 tribus de Israel. Los reyes del Antiguo Testamento eran hombres. Dios se representa a sí mismo como hombre, aunque es espíritu. Aunque es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pero se representa a sí mismo ante nosotros en una manera antropomórfica. Nos deja saber de Él en forma de hombre. Después de eso se presenta en la tierra su Hijo en forma de hombre. ¡Gloria a Dios! Llama a un grupo de seguidores, los llama a los apóstoles, y los 12 son hombres. Lo mismo puedo decir de un montón de mujeres en la escritura. Nomás que take it easy, espérense hasta el 10 de mayo. Porque hay muchas mujeres de éxito, hay muchas mujeres profetizas, hay mujeres jueces, hay mujeres que hicieron grandes cosas en la escritura. Pero hoy es Día del Padre. Así que hoy me voy a deleitar. Sí. Dios llamó a sus discípulos y cada uno de ellos eran hombres. El más grande evangelizador del Nuevo Testamento, Pablo, era hombre. Y a lo largo de la historia también resaltan hombres usados por Dios, porque Dios quiere usar a los hombres para marcar su historia. Alguien dígame a eso. Porque si pasamos al lado de una mujer a la que llamamos esposa y no marcamos su vida, no estamos marcando nuestra historia. Así es.
o si marcamos su vida en una manera negativa por violencia, por agresión, por abandono, por desprecio, estamos marcando la historia en una manera incorrecta. Pero los verdaderos hombres de Dios marcan la historia de su familia, de sus esposas, de sus hijos, de una manera positiva. Alguien dígame a eso. Y entonces Dios levantó hombres que en ese torbellino de acusaciones en contra de la iglesia comenzaron a defender la iglesia. Y comenzaron a defender las verdades de Dios. Y comenzaron a defender la escritura. Y comenzaron a marcar territorio para el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, escuche lo que escribió uno de ellos, un cristiano. Los cristianos, dijo, no se diferencian de los demás por su nacionalidad. Alguien diga amén. Es decir, no son ni mexicanos, ni americanos, ni gringos, ni nativos. Los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que están encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Alguien diga amén. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Alguien diga amén a eso. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. ¿Quién escribió eso tan lindo? Un hombre. Un hombre que quiso marcar la historia. Hay hombres que van a sobresalir a nivel nacional por sus grandes logros, que van a marcar la historia por sus grandes acontecimientos o por sus grandes locuras. Pero hay hombres que nunca van a salir en televisión, que nunca van a ser reconocidos en los medios de comunicación, pero que Dios les ha dado la capacidad de marcar la historia de las personas que los rodean. ¡Aleluya! Alguien dele gloria a Jesucristo por eso. Dios nos puso a marcar nuestra historia como a estos hombres. Hubo hombres defensores de la verdad de las escrituras. Esa es la clase de hombres que Dios está buscando hoy. Hombres que se atrevan como Irineo, Clemente, Tertuliano, Orígenes. Yo sé que todos esos nombres usted no los reconoce muy bien, pero son personajes que en su momento Dios usó para defender la verdad de las escrituras. Fueron hombres que supieron ser capaces de pararse en su generación para decirle a los que estaban alrededor de ellos que ellos eran defensores de la verdad. Gloria a Dios. Dios está buscando hombres defensores de la verdad. Así es. Dios está buscando hombres que sepan decirle a sus hijos, a sus hijas, a sus generaciones la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo falso y entre lo verdadero. Amén. Hombres que quieren marcar la historia de sus hijos diciéndole: hijo, yo sé que en tu escuela te enseñan que venimos del chango, pero hay una verdad bíblica que dice que Dios nos creó. That's right. Hombres que quieran pararse frente a sus hijos para decirle: hijo, yo sé que tu generación quiere abrazar a todo mundo y aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo como normal, pero hay una verdad de la escritura. Así es. Hijo, hija, yo sé que en tu generación se le quiere dar a la mujer el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y abortar a un bebé no deseado. Yo sé que esa es la verdad de tu generación, pero hay una verdad bíblica de que cada persona, desde el momento en que es puesta en el vientre de su madre, es vida, está viva.
hombres que se atrevan a hablar la verdad de Dios, no nuestra verdad, sino la verdad de Él. Y que se atrevan a defender ante su generación las verdades que hoy la gente tiene miedo de defender. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han visto ya los videos de esta semana de lo que sucedió en Argentina, porque se acaba de despenalizar el aborto. Y miles de mujeres se congregaron, se concentraron afuera de ese lugar donde se estaba tomando la decisión. Y cuando los legisladores que darán cuenta a Dios de sus decisiones, aprobaron o despenalizaron el aborto y aprobaron el aborto en Argentina, las multitudes clamaron, así como clamaron cuando declararon a Jesús para ser llevado a la cruz del Calvario. Gritaron de pasión, de alegría, las mujeres se abrazaron y alguien dijo: por fin nos dieron el derecho a las mujeres de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Si quiere decidir sobre su propio cuerpo, entonces cuide de no embarazarse. That's right. Ese es su derecho, pero no tiene derecho a quitarle la vida a una persona que va dentro de su vientre. Quiere decidir sobre su propio cuerpo, no se acueste con ningún hombre. Quiere decidir sobre su propio cuerpo, entonces primero mida las consecuencias de estar en una relación lícita o ilícita, como sea, con un hombre, sabiendo que en una relación sexual existe la posibilidad de quedar embarazada. Ese es su derecho. Viva su derecho, ejecute su derecho, pero no le quite el derecho al bebé que lleva en su vientre de vivir. ¡Aleluya! Esas son las verdades que necesitamos que haya hombres que sepan defenderlas. Ay, pero es que si la digo me van a juzgar, me van a criticar. Exacto. Ay, pero me van a apedrear por las redes sociales. Exacto, pero defendemos verdades divinas. Hace unos meses las tiendas de Target sacaron una póliza para permitir que los baños públicos fueran usados por hombres y mujeres al mismo tiempo. Y se armó una estrategia nacional para boicotear a Target. Yo me uní a esa estrategia nacional. Hasta el día de hoy su pastor no pisa una tienda de Target, porque tenemos valores. Necesitamos hombres que sepan defender los valores de Dios. Hasta el día de hoy yo he tenido que rodear la tienda de Target, y aun cuando ando en ciudades lejanas de aquí donde nadie me conoce y nadie me ve, si yo no voy a llegar a una tienda de Target, porque defiendo las verdades de los valores cristianos. Aleluya. Porque necesitamos hombres que sepan pararse en verdades. Claro, podemos decir: bueno, pastor, pero todo mundo lo hace. Bueno, pastor, pero esto, pero lo otro. El que no sabe pararse por algo caerá por cualquier cosa. Amén. Un hombre que es débil, un hombre que no entiende quién es y cuál es su función en medio de la sociedad que le rodea, en medio de su familia, en medio de su esposa. Un hombre que no ha decidido pararse firmemente en los valores que representan a Dios. Ese hombre caerá por cualquier otra cosa. Así es. Porque la Biblia dice que matemos las pequeñas zorras. No dice de no dice de los grandes gigantes. Dice que mates las pequeñas zorras, las pequeñas mentiras, las más insignificantes, las más sutiles, las que nadie va a descubrir. Esas son las pequeñas zorras. Y que nos paremos por las verdades bíblicas.
No estoy hablando de tradiciones religiosas. No estoy hablando de fanatismo. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de verdades bíblicas importantes, contundentes, como el aborto, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Que haya hombres que le hablen a su generación de lo que es la verdad de Dios. Pero pastor, los hijos no hacen caso. Exacto. Al menos tendrán un punto de comparación. Al menos sabrán, al menos podrán decir: mi papá piensa diferente, mi mamá piensa diferente. Porque no los vamos a agarrar contra la pared y obligarlos a que crean lo que nosotros creemos. Pero sí podemos decirles que somos defensores de verdades bíblicas. Alguien diga amén en esta mañana. Hombres que marcan su historia. Yo necesito más volumen acá porque me estoy quedando sin voz. Me estoy quedando sin voz, por favor. O estoy muy apasionado o el micrófono está muy bajo. Irineo, este hombre del que les hablé, escribió lo siguiente: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. No hay peor cosa para un predicador que un micrófono malo, ¿verdad? De por sí malo el predicador y malo el micrófono. Hombres que defiendan la verdad. Porque lo falso se disfraza y se disfraza de verdad. No debemos de preguntarnos qué es lo que mi abuelita, mi padre, mi maestro. No debemos de preguntarnos lo que la sociedad en su mayoría piensa. Debemos preguntarnos qué es lo que Dios piensa. En México estamos en elecciones y la cosa está políticamente candente y la gente apasionada en las redes sociales y la gente defendiendo diferentes candidatos y defendiendo diferentes posturas políticas, pero son pocos los que se han detenido a saber que los candidatos que están corriendo para presidente, algunos de ellos aprueban el aborto y los matrimonios del mismo sexo. No es porque tienen convicciones, es porque les interesa el voto de las multitudes. Y los cristianos prefieren votar por el de su preferencia política en lugar de votar por aquel que abraza una verdad bíblica espiritualmente hablando. Necesitamos hombres que antes de entregarle su voto a un candidato sepan primero si ese candidato está a favor de leyes que van en contra de la Biblia y de la verdad de Dios. Pero que si es socialista, pero que si ya es del partido de toda la vida, que si es azul, de que si es moreno o no es moreno, eso a mí no me importa, porque de la economía del país Dios se va a encargar. Pero si nosotros violamos sus leyes espirituales, pagaremos un precio por ella. Pero necesitamos hombres que defiendan las verdades de Dios. Ahorita hay una polémica aquí en los Estados Unidos porque salió el abogado de la nación a decir que en la Biblia hay suficiente base bíblica para separar a los padres de los hijos que cruzan la frontera. Y no voy a entrar en asuntos de política. Y han sido cuestionados durante toda la semana de que y entonces salió alguien de presidencia y dijo: sí, pero la Biblia, lo que la Biblia sí dice es que se deben de someter todos a las autoridades. Es correcto,
también eso es correcto. Pero también hay otras cosas que son correctas, de no oprimir al extranjero. También hay otras verdades bíblicas que tenemos que analizar desde la perspectiva de Dios. Hombres que quieran marcar su historia. ¿Cuántos hombres hay aquí esta mañana? Levanten su mano. Aleluya. Y si no la levantó, hermana, pellízquelo. Luego hubo hombres que Dios quiere que impacten generaciones. No solamente que marquen su historia, sino que marquen generaciones. Les quiero hablar de 4 hombres: Jesús nuestro maestro, Juan su discípulo, Policarpo era discípulo de Juan e Irineo era discípulo de Policarpo. 4 generaciones. Jesús supo reproducirse en sus discípulos. Juan entendió la importancia que tenía de reproducirse en alguien más y se reprodujo en Policarpo. Policarpo a los 86 años, ya prediqué de esto, fue ejecutado por el emperador, por el Imperio Romano. A los 86 años le exigieron y le dijeron: renuncia a Jesucristo. Y a los 86 años dijo: ¿cómo voy a renunciar a aquel que nunca ha hecho nada malo contra mí? Porque recibió el mensaje correcto de la generación pasada. Y luego Irineo fue discípulo de Policarpo. Dios está buscando hombres, Dios está usando a hombres que no solamente van a marcar la historia presente de su generación, sino que estén formando y que estemos formando hombres y mujeres que amen más a Dios que a ellos mismos. Alguien diga amén a eso. Hombres que quieran impactar generaciones. Por último, hombres que transmitan un credo como símbolo de fe. Déjeme explico esta parte porque es extremadamente importante e interesante. Las siguientes preguntas se hacían a quienes se iban a bautizar. Posteriormente se convirtió esto en el credo de los apóstoles. Hasta el día de hoy se usa mucho, sobre todo en las iglesias católicas. Y a la persona antes de bautizarse se le preguntaba: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo? Alguien diga amén. Y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Y entonces la persona declaraba y decía: creo. Y entonces lo bautizaba. Porque esto era importante, porque esta declaración fue el resultado de una serie de ataques que vinieron sobre la iglesia por parte de los intelectuales. Un hombre llamado Marción atacó a Dios el Padre diciendo que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, era solamente otro Dios, pero que el Padre de Jesús era un ser superior a Jehová. Marción empezó a decir que Jehová era sangriento, que era vengador, que toda la historia del Antiguo Testamento hablaba de un Dios vengativo, de un Dios malo, de un Dios perverso. Por eso la iglesia tuvo que venir con una declaración: que si crees en Dios Todopoderoso, para proteger una verdad.
¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Lo que estaban protegiendo era la historicidad de Jesús. Es decir, estaban queriendo poner en evidencia de la fe cristiana que Jesús era un hombre real. Por eso metieron a Poncio Pilato, porque para poder colocar a Jesús históricamente bajo el gobierno de Poncio Pilato y poder demostrar que Jesús era nacido del Espíritu Santo. Y entonces estaban defendiendo y protegiendo a través de este credo los ataques de los cuales la iglesia había sido objeto por parte de los intelectuales de ese tiempo. Dice: y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo, porque muchos empezaron a negar la resurrección de Jesús. Esa es la razón de los credos. Escuche atención, ahorita le voy a explicar la importancia que esto tiene. Y dice: y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque como dije ahorita, estaban atacando la posibilidad de que hubiera una resurrección y que Dios podía resucitar a los cuerpos de las personas. Y les dice: ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección en la carne? La Iglesia Católica se adoptó para sí mismos la parte de la Santa Iglesia. Pero recordemos que Jesús no formó la Iglesia Católica. Jesús formó una iglesia. No le puso nombre. Católico quiere decir universal. Eso es lo que quiere decir católico. Así que a través del credo se estaban defendiendo y protegiendo verdades bíblicas. Ahora, déjeme terminar. Necesitamos hombres que transmiten un credo como símbolo de fe. ¿Alguien dice amén? La palabra símbolo no significaba lo mismo allá en aquellos tiempos que lo que significa hoy. La palabra símbolo significaba para ellos lo siguiente: cuando dos generales del ejército se iban a separar, présteme atención en esto porque ya esto termina mi sermón. Cuando dos generales del ejército se iban a separar con sus grupos, uno para pelear en un lado de la batalla y otro para pelear en otro lado de la batalla, entonces, como no había WhatsApp, como no había Facebook, no había mensajes de texto, no había teléfonos, entonces agarraban una vasija de barro. Por eso está esa foto ahí. Agarraban una vasija de barro, la rompían, la quebraban, y entonces agarraba uno una parte y el otro agarraba otra, partes que encajaran perfectamente una con la otra. Y entonces cuando se mandaban mensajes de uno al otro para saber si era verdaderamente un mensaje y no eran fake news, para saber que era un mensaje verdadero, el que había enviado el mensaje le enviaba su pieza de barro, de la vasija de barro que habían roto juntos, la enviaba. Y entonces el general que la recibía el mensaje y luego encajaba y ponía una pieza con la otra para ver si era la pieza correcta del otro general. A eso se le llamaba símbolo. Interesante, ¿va?
A eso se le llamaba símbolo. Los credos, como el que le acabo de poner anteriormente, eran símbolo, porque la iglesia estaba en diferentes lugares. Porque había una iglesia en Roma y una iglesia en Antioquía y otra iglesia en Alejandría y otra iglesia en el norte de África, y otras iglesias habían nacido en Asia y otras iglesias habían ido hasta Europa. Y entonces el símbolo, el credo, era para que una iglesia pudiera comparar con la otra si las piezas se encajaban. Para eso eran los credos. La pregunta es la siguiente: la pregunta es si nosotros los hombres les estamos dando a nuestros hijos esa pieza, la pieza de la fe, la pieza del evangelio, que ellos puedan comparar con su fe el día de mañana. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Qué dice la escritura? Proverbios 23:23: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere valores y no los vendas por un amigo que te llamó en la semana para llevarte a tomar o a una fiesta. Compra valores de integridad moral. Compra valores de fidelidad al matrimonio, a la familia, a la verdad, a la paz, a la justicia, y no los vendas por $50 más. Compra la verdad y no lo vendas, señores. Deuteronomio 6:6-7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Qué importante es que los hijos vean a sus padres leyendo la Biblia. Qué importante es: pero es que a mí no me gusta que nadie me vea, yo me voy a lo privado. Mira, como que nadie se dio cuenta. Voltea un ojito al cielo, ciérrale el ojo a Dios y hazle como que dejas la puerta abierta, porque hay dos ojitos que necesitan verte orando. Pero la Biblia dice que la mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace la mano derecha. Pero la Biblia dice, sí, mira, hazle así, voltea con Dios y hazle aquí entre tú y yo, y agarra tu Biblia. Déjenme les cuento un secreto. ¿Me dejan contarles un secreto? Me prometen que no le van a decir a nadie y que no lo van a poner en Facebook y en YouTube. Yo leo mi Biblia en mi iPad o en mi teléfono, porque la puedo leer donde quiera que ando, y a veces es muy cómodo para mí eso. Y si tengo mi Biblia de papel, y también leo mi Biblia de papel y tomo notas en mi Biblia de papel. Pero les voy a contar un secreto. ¿Están listos? En la sala de mi casa hay ocasiones que yo estoy leyendo mi Biblia y yo marco mi Biblia en el teléfono y la leo. Pero cuando bajan mis hijos, ellos no saben si yo estoy en Facebook, ellos no saben si yo estoy en WhatsApp, ellos no saben qué estoy haciendo en el teléfono. I'm smart.
Así que en la mesa de enfrente pongo mi Biblia abierta. Cuando yo los veo que van bajando la escalera, usted me dirá: ¿qué hipócrita es usted, pastor? No, no soy hipócrita. Es que mi hijo no sabe si estoy leyendo la Biblia o no en el celular. Y yo quiero que sepa, intencionalmente quiero que sepa que su papá lee la Biblia. Tengo 1800 libros en mi celular, en mi computadora. 1800 libros tengo en mi biblioteca electrónica. 1800. Aquí leo la mayoría de ellos. ¿Me están escuchando? Son pocos los libros que leo de papel yo ahora. La mayoría los leo electrónicamente. Pero cargo, siempre compro 1 o 2 libros de papel que estoy leyendo. Siempre me aseguro de comprar 1 o 2 libros de papel para leer, además de los electrónicos, porque quiero que mis hijos vean a su papá leyendo libros. No le van a decir eso a mi esposa y a mis hijos, ¿o sí? ¿Sí me entiende? ¿Me está entendiendo el mensaje que le estoy dando? No es hipocresía, no es fabricar, no es que estoy en Facebook y aviento el teléfono para que no, estoy leyendo mi Biblia en el teléfono, estoy leyendo mi Biblia ahí en mi iPad, pero quiero que ellos vean a su papá leyendo la Biblia o leyendo un libro. Póngase sobre sus pies, por favor. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hombres que transmiten un credo como símbolo de fe. Yo quiero hacer una pregunta, y esta pregunta no solamente es para los hombres, sino también para las mujeres. ¿Cuál es la pieza que les vas a dar a tus hijos para que ellos comparen el día de mañana? Así de importante es la figura de un hombre. Ahora, quizás viene la pregunta: bueno, yo no soy Irineo, pastor, yo no soy Policarpo, yo no soy Juan, a mí nadie me conoce, a nadie le importa lo que yo pongo en Facebook, me dan 5 likes. Ya. Pero hay ojitos que te miran alrededor de tu casa. Hay ojos que te miran en el trabajo. Hay ojos de la familia que te miran todo el tiempo. ¿Sabrán nuestros hijos cuando su papá miente? Yo creo que es ofensivo pensar que no saben. Es ofensivo. Es una ofensa para la inteligencia de un niño pensar que no se dan cuenta. No sabe. Sí sabe. Yo hago esta pregunta: ¿cuál es la pieza ¿cuál es el símbolo? ¿Cuál es el credo? ¿Cuál es la fe que queremos transmitirle a esta generación para que la comparen?
¿Cuál es nuestra función? ¿Qué somos? ¿Somos amigos? ¿Somos pastores? ¿Somos líderes o somos mentores? ¿Qué somos? Hay quien dice, no, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Bueno, la pregunta es si eso es correcto. Yo soy la mejor amiga de mi hija. La pregunta es si eso es correcto. Es que quiero ser su mejor amigo, su mejor amiga, para que me diga todo lo que le está pasando. Eso es correcto. Está bien. Pero hay una mezcla, porque mira, el amigo te acepta como tú eres, ¿verdad que sí? Nos aceptan como nuestros errores, nos aceptan con nuestras debilidades, nos aceptan con nuestro pasado, si verdaderamente son amigos, ¿verdad? ¿Alguien dice amén a eso? Un pastor, ¿qué hace un pastor? Pues un pastor te apoya espiritualmente, ora por ti, te sana, te motiva, te restaura, te levanta cuando estás caído. ¿Qué hace un líder? Un líder traza metas, dirige personas, traza objetivos, se asegura que se cumplan los procesos, que hagas lo que se supone que debes de hacer. Eso hace un líder. ¿Qué hace un mentor? Un mentor modifica tu estructura. Un mentor modifica la base de lo que es lo más importante para la vida, la estruja un poco, te ayuda a reestructurarla, a formarla en lo correcto, y de ahí en adelante construyas tu vida. Eso es lo que hace un mentor. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué preferimos ser? ¿Amigos, pastores, líderes o mentores? Yo diría que todo. Yo diría que lográramos, para impactar el mundo que nos rodea, saber ser buenos amigos, pero no solamente amigos, sino también saber ser pastores que sanen las heridas, que levanten al caído, que motiven al que está herido y lastimado. Que seamos líderes que les ayudemos a las generaciones y a las personas que nos rodean a tratarse metas, objetivos, pero que también seamos mentores para ayudarles a formar una estructura. Y no es escoger entre una cosa o la otra. Creo que se puede lograr ser de todo un poco. Porque luego hay hijos o hijas que no confían, no pueden hablar con su papá o con su mamá, le tienen miedo. Porque mamá o papá reacciona mal. Entonces está siendo buen líder, pero no está sabiendo ser amigo. Ahora, ¿cuántos saben que las amistades se construyen con el tiempo? Alguien dígame. Yo no le puedo llegar a decir, quiero ser tu amigo, y jamás volver a hablar con él. No, las amistades se construyen. Hay papás que les dicen a sus hijos que yo quiero que usted confíe en mí, yo quiero que usted siempre me diga lo que le está pasando, pero no construye lazos, no construye confianza. Entonces está siendo líder, pero no está siendo amigo. Hay otros que nomás sanan y abrazan mucho a los hijos y lo sanan. Llore mi hijo, ¿verdad? Y lo ayudan. Y es bueno. Pero también tienes que mover la estructura de su vida para que no vaya a venir un problema y lo destruya y lo quebrante. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m.
En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.